amigos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de estrategia y liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro y nos acompaña Está Gustavo habiendo problemas con el sonido de ustedes, ejecutivo. Buenas tardes, Horacio. Buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto estar aquí contigo nuevamente. Bueno, Gustavo, muchas gracias por tu presentación. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver justamente con el comercio internacional, específicamente lo que es el comercio con el Mercosur, para lo cual hemos convocado al doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Él es doctor en Ciencias Económicas y Sociales por la Universidad de Bremen, Alemania, especializado en inversiones e impuestos, desarrollo sostenible e integración económica internacional. Trabaja con asociados interdisciplinarios en Paraguay, Mercosur y Alemania, y a su vez es docente, analista e investigador en Ciencias Económicas y Sociales. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo está? Buenas tardes a ustedes y a toda la teleaudiencia. Decirles que es un gusto estar con ustedes para analizar un tema de candente actualidad, que es la integración programada entre el Mercosur y la Unión Europea. Sería bueno que pudiésemos analizar las ventajas y debilidades de ese planteamiento. No todo es tan fácil como se lee a veces en los diarios, entonces conviene tomarse el tiempo. Sí, me parece que estamos teniendo un problema de conexión. A ver, intentamos Hola. un poquito. Hola. Ahí está. Ricardo, se le cortó un poquito. Sí, redondeando, me decía. Sí, yo decía que hay que analizar con cuidado esta pretendida integración entre Mercosur y la Unión Europea, porque no todo es camino de rosas. Para empezar, hay dificultades dentro de Mercosur. Y para continuar, Claro. las dificultades existen también de... A ver, producción, si podemos hacer un corte y volvemos en unos segundos, unos minutos, para ver si reconectamos con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. El 2020 fue un año tan especial que no encontramos palabras para describirlo. Así que decidimos hacerlo con emociones. Despedimos a un año que nos puso a prueba. Un año que nos deja mucho aprendizaje de valor para toda la vida.
fiestas, deseamos que enciendas la alegría de compartir, que enciendas las ganas de crear recuerdos y emociones, que te sientas cerca de tus afectos, aunque estén lejos. En estas fiestas, regalamos 10 MacBook Air para que sigas conectado siempre, donde quieras, cuando quieras. Encendé la magia con Alemania Cell. Somos energía y vitalidad. Somos pureza y calidad. Somos Cells, somos agua. Que la magia de los descuentos te ilumine. Por eso, en contimarket.com, del 3 al 6 de enero, tenés 10% de ahorro en el extracto, más 12 cuotas sin intereses, con tus tarjetas de crédito Continental. Más información en nuestras redes sociales. Continental. Bueno, nuevamente volvimos del corte, arreglamos un poco los problemas de conexión y ahora vamos a tocar el tema justamente que nos ocupa hoy, que tiene que ver con el Mercosur. Tengamos en cuenta que este año, el próximo 26 de marzo, se cumplirán 30 años de la firma del Tratado de Asunción, para lo cual estamos conversando con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Doctor Ricardo, si nos podría comentar un poco cuál es la situación, o sea, cómo ha evolucionado el Mercosur y en qué situación nos encontramos hoy. Sí, es bueno que empecemos analizando la situación en el Mercosur entre los socios fundadores y adicionalmente algunos países asociados. En realidad, el Mercosur, así como están las cosas ahora, no está ofreciendo ningún modelo que sea aceptable de integración económica, que sería el objetivo final, pero es que ni siquiera tenemos un acuerdo de libre comercio, que es el primer paso que uno da cuando 4 países, como en el caso de Mercosur, han decidido simultáneamente poner en marcha un esfuerzo común de integración. Bueno, es difícil que nos pongamos a analizar en detalle qué es lo que ha pasado, pero una de las razones fundamentales por las cuales está fallando el esfuerzo integrador es que en los últimos años, podríamos decir en los últimos 10 o 15 años, se ha ideologizado totalmente el esfuerzo integrador entre los países asociados y adicionalmente hemos tenido la mala suerte que un país al que se ha invitado a integrar el esfuerzo integrador, que es Venezuela, ha caído en un caos económico total. Y el problema principal está, aparte de los problemas típicos de un esfuerzo de integración internacional entre los países de Sudamérica, está el problema de la ideología, y es que ha primado entre los países fundadores y también y sobre todo entre los países asociados una ideología de izquierda trasnochada, es decir, es una izquierda rancia
como no se la ve en la práctica que funciona en ninguna parte del mundo. Los peores ejemplos que tenemos son los de Venezuela y los de Argentina actualmente también. Es sumamente difícil que cuando la gente sustituye los esfuerzos de inversiones, por ejemplo, o el libre comercio entre las partes por determinadas ideologías que además son dogmáticas, que se pueda conseguir resultados positivos. A mi criterio particular, el Mercosur ha sido y sigue siendo una gran decepción. No hemos podido aplicar ni siquiera un intercambio de libre comercio, y menos todavía hemos podido armonizar las políticas económicas convergentes. Es decir, hay un montón impresionante de diferencias en materia de política fiscal, por ejemplo, entre los países asociados. Hay diferencias también totalmente divergentes. O sea, cada uno va por su lado en materia de política monetaria, cambiaria y crediticia, hasta en términos de supervisión de sistemas financieros disímiles hay dificultades. Entonces, en esas condiciones, como no estamos ni siquiera nosotros convencidos de que este camino que se ha echado a andar desde hace 10 o 15 años sea el correcto, entonces no tenemos otra alternativa que recurrir a los estudiosos y a los técnicos de cada uno de estos países, tanto de Argentina como Brasil, Paraguay, Uruguay, también Bolivia, también Venezuela, ver qué se puede hacer. Y si en algo nos hemos puesto de acuerdo los técnicos internacionales en estos países involucrados en el Mercosur, es que este modelo ideológico que se pretende aplicar no es un modelo práctico para integrar ninguna región en el mundo. Así que cuanto antes nosotros hagamos prevalecer los imperativos técnicos y no los ideológicos, mejor. Pero estamos teniendo dificultades con esto porque justamente ha ocurrido en la práctica que también Argentina está empezando a transitar el camino de Venezuela, y entonces la cosa se vuelve mucho más difícil todavía, porque ya va a depender mucho, por ejemplo, de cómo exitosa es la política del presidente Bolsonaro en Brasil, que ya sabemos que es el país económicamente más poderoso de toda América Latina. Pero además en este esfuerzo común de 4 países es la potencia dominante. Si Brasil tiene dificultades con un presidente X, y va a ser sumamente difícil que los países pequeños, que son los que están dando el buen ejemplo, y hablo concretamente de Paraguay y Uruguay, que estos dos países se unan para contrarrestar, digamos, los impulsos negativos que están viniendo de Venezuela, de Argentina ahora. Venezuela, desde luego, ya han tomado la decisión de que no se la incorpore más, que se la deje de lado, digamos. Después surgió el problema de Evo Morales en Bolivia. Todo eso tuvo también implicaciones negativas para Mercosur. Ahora no sabemos si el representante del partido de Evo Morales va a transitar una senda integradora en términos técnicos o no, ¿verdad? Pero lo que está clarísimo es que con esta Argentina peronista, pero de corte kirchnerista, va a ser sumamente difícil que podamos lograr algo. Sin embargo, como no todo está perdido, y hemos logrado, después de un esfuerzo de 20 años de negociaciones, pero cansadoras, unas más que otras, hemos logrado sí un acuerdo básico con la Unión Europea, nada menos que con la Unión Europea. Entonces creo que a los países pequeños, aunque no tengamos el rol dominante en el Mercosur, como Uruguay y Paraguay, que por lo menos nosotros intentemos lograr denominadores comunes con Brasil, y si eso fuera posible ya seríamos, digamos, felices los tres de que pudiésemos entonces dirigirnos con una sola voz a la Unión Europea. El acuerdo que se ha logrado con la Unión Europea es para el Mercosur sumamente beneficioso, porque la velocidad de integración entre los dos bloques va a ser mucho más rápida que la que se ha aplicado en estos 30 años de Mercosur. Se obtuvieron en los papeles ya, no solamente en las conferencias, sino en los documentos firmados, acuerdos de desaceleración de movimientos arancelarios. Es decir, ya no van a haber aranceles entre la Unión Europea y el Mercosur
el grado de desgravación que se ha logrado es realmente extraordinario. De entrada, prácticamente el 90% de los productos van a estar desgravados, y esa diferencia que tenemos, que en la práctica son en promedio el 7%, en teoría el 10%, cualquiera sea el porcentaje final, lo que hay que lograr para lograr la disminución total de los aranceles llegando a un 100% de desgravación, esto se va a conseguir en forma relativamente rápida si es que nos ponemos de acuerdo en algunas cosas fundamentales. Bueno, y para recordar los términos del acuerdo a la audiencia, hay que decir que la Unión Europea es el bloque inversor más poderoso en todo el mundo. Ningún bloque económico ha logrado cotas de inversión en terceros países tan grandes como ha logrado la Unión Europea. Y si consideramos la Unión Europea como la suma de 26 o 27 países, entonces el poder económico de esa zona es el más grande del mundo. Es cierto que Estados Unidos sigue siendo la potencia líder, y que la China continental aparentemente en 8 o 10 años habrá alcanzado a los Estados Unidos también. Pero no menos cierto es que cuando hablamos de la Unión Europea se contabilizan los países en forma individual. Es decir, se toma Alemania, que es el país más poderoso de la Unión Europea, se toma Gran Bretaña, que ahora se ha salido de la Unión Europea, pero no importa, quedan otros países muy fuertes dentro, como Francia, por ejemplo, Italia, España. Estos países que dominan la configuración económica de la Unión Europea, más los países pequeños que en conjunto suman 26, vamos a ver que realmente nos conviene a todos, también a ellos, lograr el esfuerzo integrador. Y si eso se logra, como el bloque de la Unión Europea es el primero o el segundo bloque más importante del mundo, depende de cómo se calculen las variables, y como el Mercosur, a pesar de todas sus dificultades, está entre el quinto y el sexto, es también difícil calcular si es el quinto o el sexto bloque económico más poderoso del mundo. Es increíble que a pesar de las dificultades que tenemos todavía podamos decir eso. Entonces, juntando el primero o el segundo bloque del mundo, que es la Unión Europea, con el quinto o sexto bloque económico más grande del mundo, que es el Mercosur, y estamos hablando de magnitudes extraordinarias. Si es que uno empieza a sumar el número de habitantes, el número de Producto Interno Bruto que manejan estos bloques económicos, eso es realmente fascinante para cualquiera. Entonces, y Ricardo, le consulto, básicamente lo que usted comenta, o sea, como Mercosur es una decepción, como funcionamiento como bloque, aprovechar la oportunidad del acuerdo, digamos, con la Unión Europea. Ahora, ¿podría haber algunos riesgos en este aprovechamiento a raíz del funcionamiento no demasiado coordinado de los miembros del Mercosur? Sí, como la voluntad política del bloque de la Unión Europea es positiva hacia el Mercosur todavía, tenemos que analizar muy bien cuál es la configuración de los países que están en contra ahora del acuerdo con el Mercosur. Y estamos hablando nada menos que de Francia, de Holanda, de Austria, de Bélgica, que son países que son, en la sumatoria de los 4 o 5 que se oponen, sumamente importantes. Y los motivos de la oposición de estos países, a los que hay que convencer de que conviene juntarse con el Mercosur, tienen que ver con el cambio climático por un lado, y por la salvaguarda de los bosques o el cuidado de los bosques por otro lado. Y es que desgraciadamente Brasil en general y Bolsonaro en particular, y el Amazonas en específico, tienen muy mala fama a nivel mundial acerca de lo que está ocurriendo con el pulmón del mundo. Realmente no existe ninguna zona boscosa más grande y más exuberante en términos de vegetación que la que tiene Brasil con el Amazonas. Si no se logran disipar las dudas que la deforestación allí está ocurriendo con apoyo gubernamental e incluso con apoyo de algunas asociaciones del sector privado, y no tenemos ninguna chance nosotros, porque entonces nos bloquean la puerta varios países. Francia, Holanda, Bélgica y Austria
son los más empecinados en poner como condición sine qua non que Mercosur solucione sus problemas boscosos. Pero el problema no está solamente en el Amazonas. Desgraciadamente tenemos que decir que así como lanzamos loas cada vez que hablamos de la fortaleza macroeconómica de Paraguay, tenemos que decir claramente que el tratamiento que se da en nuestro país a los bosques es también decepcionante. Literalmente estamos permitiendo o estamos incluso fomentando la quema de bosques en nuestro país, y esto se nota no solamente en un lugar X de la región oriental o en una zona determinada del Chaco, sino que todo lo que tenga que ver con humedales de agua dulce, por ejemplo, o con reservas del acuífero Guaraní y del acuífero Patiño y de otras, todos estos acuíferos sufren con la deforestación masiva que tiene lugar también en nuestro país. Entonces lo que podemos hacer nosotros a nivel de Paraguay es sumarnos a los esfuerzos intercontinentales. Allí incluyo tanto al Mercosur como a la Unión Europea, en el sentido de que nosotros también firmemos todos los documentos que sean necesarios en favor de la protección boscosa de nuestros bosques y también en favor de combatir el cambio climático. Si eso logramos en el corto tiempo que nos queda, y sería un éxito tremebundo para el Mercosur, a pesar de la situación caótica en la que se encuentra Argentina, que no nos hace bien a nadie. No solamente los argentinos están sufriendo con eso, también Paraguay va a empezar a sufrir con ese tipo de cosas, y ya está empezando a sufrir porque hay organizaciones latinoamericanas que están combatiendo con razón el lavado de dinero, con razón, en nuestro país, y están combatiendo ferozmente la financiación del terrorismo internacional también desde la zona paraguaya de la triple frontera. Y tenemos que ver que controlemos bien la situación, pero nos está ocurriendo que CAFILAT, que es la organización latinoamericana que está poniendo en marcha todas estas leyes en protección de los acuerdos internacionales en materia de lavado de dinero, de financiación del terrorismo internacional, etc., es excesivamente rigurosa cuando se trata de los detalles. Por ejemplo, a mí me parece muy bien y sumamente necesario que se combata frontalmente el crimen organizado y los delitos económicos tradicionales en Paraguay, como el contrabando en general y en particular el contrabando de cigarrillos y en particular el narcotráfico. O sea, está muy bien, y todo lo que sea delitos de lesa humanidad como secuestros, asesinatos, etcétera, no solamente del EPP, sino también de las 3 bandas terroristas brasileñas que están incursionando en nuestro territorio. Todo eso tenemos que ver la forma de combatir, pero resulta que hay legislación nueva y son tan numerosas las leyes y los decretos y las resoluciones que estamos dejando de ver el bosque por la cantidad de árboles que tapan nuestra vista, ¿verdad? Y está ocurriendo que la legislación nueva del GAFILAT, que también tiene vigencia en nuestro país, impide la llegada de los pequeños ahorristas y pequeños inversionistas de países en caos económico como la Argentina. Resulta que exigen la demostración del origen de los fondos que traen. Pero cuando estamos hablando de los microinversores, que es gente que mueve a lo mejor 20.000, 30.000 dólares, a lo mejor por familia no llegan ni a 50.000, y se les exige la demostración del origen de esos fondos, tienen dificultades porque ellos están justamente huyendo de la Argentina para evitar la confiscación de sus ahorros. Tienen que dejar literalmente el 50% de sus ahorros, que es la masa potencial para las inversiones, en poder del gobierno argentino. Nadie quiere pasar por esa confiscación, entonces todos vienen con el dinero en el bolsillo, y si es una familia entera la que se está moviendo, y eso tenemos mucha experiencia nosotros en mi consultora, estamos ayudando a argentinos a radicarse en nuestro país, no lo pueden hacer porque resulta que traen de sus colchones, de su ropero, ese dinero, y no pueden demostrar de dónde traen el dinero, porque estamos hablando de sumas insignificantes. Esa dificultad también es solucionable. Es cuestión de que nos pongamos de acuerdo todos los países de América Latina en decir sí contra el crimen organizado, sí contra los delitos económicos de lesa humanidad, sí contra el narcotráfico y contra el terrorismo y todo eso. Pero por favor, no matar los esfuerzos de salvataje que realizan los pequeños ahorristas
viniendo a países seguros como Uruguay y Paraguay para depositar sus ahorros e invertir con legislación nueva que ni siquiera la dominamos nosotros entre nosotros. Y eso si no nos organizamos nosotros para arreglar eso, y desgraciadamente les va a ir mal no solamente a los argentinos perjudicados por ese régimen opresivo y confiscador que ellos tienen, sino también nos va a ir mal a los países pequeños como Uruguay y Paraguay, que son los países apetecidos por esos pequeños inversores y ahorristas que quieren venir, porque la legislación de Gafilat les impide a ellos eso. Es decir, hay tantas cosas que arreglar que tendríamos que reunir a un montón de gente sensata, pero tienen que ser, por supuesto, profesionales, no solamente representantes de partidos políticos, para ver cómo acelerar el acercamiento hacia la Unión Europea. Nos conviene, aunque nos pongan como condición proteger los bosques, y a mí me parece muy bien que nos pongan esa condición, aunque nos ponga como condición combatir el lavado de dinero, que me parece muy bien, y combatir el crimen organizado, que me parece muy bien. Aceptemos todo eso, vayamos con brazos abiertos a la Unión Europea, podemos sacar muchísima ventaja del viejo continente. Y eso lo digo como mercosuriano, es decir, como miembro del esfuerzo integrador en el Mercosur, que siempre hemos trabajado en favor del fortalecimiento del Mercosur. Ahora tenemos la oportunidad única de que la Unión Europea nos ofrece un gran abrazo integrador. Nosotros no deberíamos perder la chance de sacar provecho de todo eso. Y luego podríamos hablar de las cuestiones técnicas, pero tendrá que ser en otra entrevista ya. Hay que hablar concretamente por qué, por ejemplo, el Mercosur no puede tener un banco central como lo tiene la Unión Europea. ¿Por qué no podemos tener la misma política fiscal como la tiene la Unión Europea? ¿Por qué no podemos tener una política monetaria común como la tiene la Unión Europea? Y tenemos que sacar provecho de la experiencia, sobre todo de la Unión Europea, en estas cuestiones, y ver cuáles son las condiciones que tenemos que cumplir. Aunque sean solamente los países pequeños como Paraguay y Uruguay, yo creo que ya sería un gran aporte. Es más, estuve en el lanzamiento del libro de Luis Lacalle Herrera en Paraguay, hace apenas 2 meses de esto. He leído su libro, me parece un magnífico aporte de sensatez y de practicidad acerca de cómo fortalecer el Mercosur y cómo acercarnos a la Unión Europea. Tenemos que sacar provecho de ese tipo de intelectuales que han tenido además experiencia política, como Lacalle Herrera en Uruguay, que además le tiene a su hijo Herrera Pou como presidente del Uruguay, que está haciendo muy buena tarea. Tendríamos que ver cómo hacer para trabajar juntos definitivamente, uruguayos y paraguayos, porque estamos no solamente condenados, sino contentos de poder hacerlo. Aunque seamos pequeñitos, somos relativamente fuertes los dos países en términos de fortaleza macroeconómica, y tenemos algunas debilidades que por supuesto podemos combatir y debemos combatir. En otras palabras, yo quisiera lanzar un mensaje esperanzador en este esfuerzo de integración intercontinental entre Mercosur y la Unión Europea. Reconocer los problemas que existen, no sacarles importancia, al contrario, son sumamente importantes, y ver cómo trabajar de forma conjunta la Unión Europea y nosotros por un lado, y por otro lado los países pequeñitos como Uruguay y Paraguay. Tenemos mucho que brindar en este esfuerzo intercontinental. Eso es todo por el momento, y quedo a disposición de ustedes y a la distinguida teleaudiencia para cuando nos llegue la hora de hablar de cuestiones técnicas y prácticas. Ricardo, bueno, realmente su exposición fue amplia y muy clara, ¿no? El sentido del tema de la política, ¿no? Cómo influye la política a cierto sesgo que perjudica ir a trabajar justamente en soluciones, ¿no? Activar ciertas soluciones, pero por lo que usted menciona también hay temas prioritarios que hay que incorporar a la agenda de temas nacionales y trabajarlos. O sea, hay un esfuerzo grande que hacer, ¿no? Y que se puede hacer desde Paraguay. Paraguay puede hacer sus deberes o sus tareas en cierta medida, y también juntarse o aglutinarse con los demás países para una solución de conjunto, ¿no? Y aprovechar el tema del acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Así mismo es. Yo creo que estamos empezando a transitar un nuevo año que puede ser muy promisorio para nosotros, no solamente en el combate exitoso contra la pandemia, sino también en contra de esa otra pandemia que reside en ese virus que se ha apoderado a unos líderes políticos, en el sentido de ser factores desintegradores, en vez de ser, digamos, factores que favorezcan la integración real en el Mercosur
y también con la Unión Europea. Sin embargo, yo soy optimista de que es posible hacer algo ya mismo con Uruguay y juntos los dos países, hablar con países pequeños también en la Unión Europea, a ver cómo podemos acelerar todo esto y dar un voto a favor de Bolsonaro, a pesar de todas las dificultades de Bolsonaro, por su personalidad, por su ideología, porque realmente es difícil que podamos tener un trabajo en conjunto con Argentina en estos días, en estos tiempos. Es todavía muy pronto para confiar en el nuevo régimen de Bolivia, y ya saben ustedes que con Venezuela todos, desafortunadamente hay que decir, hemos perdido la esperanza de que Venezuela pueda transitar el camino de la sensatez, pero estamos todos los otros países que todavía estamos luchando y creo que vale la pena juntar el hombro. Perfecto. Gustavo, tenías un poco para redondear, ya estamos llegando al final del programa. ¿Tenías una pregunta? No, para mí creo que fue muy claro toda la exposición del doctor. Tendría muchas preguntas para hacerle, sobre todo en algunos temas de lo que piensa la Comunidad Europea con respecto a la, yo diría, desintegración del Mercosur por estos problemas que están pasando. Pero bueno, pero parece que sería en otro programa, parece que fue muy, muy claro toda esa cuestión. Yo creo que esta iniciativa de ustedes habría que tomar como modelo, es decir, empezar a cabalgar juntos en esta cuestión y empezar a analizar los temas técnicos en concreto y ver dónde están las trancas o los obstáculos para ir superándolos de a poco. Gracias por la chance que me dieron de hablar de estos temas. Muchas gracias, doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Esperamos contar con usted en un próximo programa porque realmente creo que los temas son muchos en los cuales hay que puntualizar, ¿no? Temas técnicos y temas que hay que desarrollar y trabajar con mucho empeño. Así que muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Ha sido un gusto, hasta pronto. Un gusto, Gustavo, y a nuestra audiencia le decimos hasta el próximo programa. Muchas gracias.